Hola a todos y bienvenidos al capítulo 29 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad aprenderemos a trabajar con el LED RGB inteligente, comúnmente llamado NeoPixel, modelo WS2812. El encapsulado es muy compacto, de tan solo 5 milímetros de lado, y al igual que el LED RGB visto en el capítulo 12, tendrá 3 emisores de luz para los colores rojo, verde y azul. La gran diferencia radica en que el NeoPixel incorpora dentro del encapsulado un microchip que aquí se puede ver en color negro. Este microchip se encargará de controlar a los componentes rojo, verde y azul, de manera que nuestra tarea será de enviarle comandos desde Arduino para indicarle qué color o colores deseamos encender y el brillo. Todo esto mediante una sola línea de control. En la práctica utilizaremos una tira de 8 NeoPixel. A cada elemento se lo llama simplemente pixel y tiene la capacidad única de poder encadenarse con otro, de manera que los comandos recibidos desde Arduino al primer pixel son enviados de forma automática al siguiente que se encuentra en la cadena. Existen varios modelos en el mercado, pero el más comúnmente usado es el WS2812, que tiene 6 pines de conexión y es del tipo de montaje superficial. Los pines por ese motivo son muy pequeños y están muy cerca entre sí y requiere de una soldadura muy precisa. Por eso en proyectos prácticos con protoboard existen pequeñas placas de circuito impreso donde ya viene soldado el pixel y luego conexiones para cables o pines que son más grandes para una fácil conexión. También vienen en tiras de diversa cantidad de píxeles ya encadenados, pero primero veamos el significado de cada uno de sus pines. La funcionalidad de los 6 pines del WS2812 se reduce a 4 conexiones básicas. Tanto VCC como VDD se conectarán al positivo de tensión, que será de 5 volts. GND, como ya es usual, será masa o tierra, y luego tenemos los pines de datos DIN y DOUT. El pin NC, que viene de la sigla en inglés No Connection, no se conectará. Mediante el pin denominado DIN, que es la contracción de Data In o entrada de datos, le enviaremos desde Arduino el comando que deseamos ejecutar. Por ejemplo, encender el componente rojo del LED. El comando se envía de forma serie por esta única conexión. DOUT, que es Data Out o salida de datos, servirá para encadenar otro píxel y así se mantiene una comunicación entre cada uno de los píxeles, ya sea que tengamos un único píxel, 8, 30 o 60, solo necesitaremos de una sola línea de datos, lo cual es muy conveniente y nos ocupa un solo pin digital de Arduino. Una versión más moderna del WS2812 es el WS2812B, que tenemos aquí representado. Tiene las mismas dimensiones físicas de 5 milímetros de lado, pero en vez de 6 pines tendrá solo 4 que realizan las mismas funciones vistas de alimentación, entrada y salida de datos. En este diagrama podemos simplificar el proceso de encadenado de píxeles. Todos compartirán el mismo riel de tensión con VCC en la parte superior de color rojo y GND debajo con color negro. El primer píxel de la izquierda conectará su pin DIN a un pin digital de Arduino. Luego de DOUT del primer píxel se conectará de forma directa a DIN del segundo píxel, DOUT del segundo a DIN del tercero, y así para todos los píxeles de la tira. Claro está que también se pueden encadenar tiras entre sí. En esta imagen posterior de nuestra tira de 8 píxeles, del lado izquierdo tendremos alimentación y data in. Del lado derecho continúa el riel de tensión y la posición donde antes estaba data in, ahora tendremos data out. De esta forma, si colocamos una segunda tira, el data in de esta segunda tira queda perfectamente alineado con el data out de la primera.
manera, y con solo soldar cables paralelos entre las tiras logramos el encadenado. Hablando de soldar, habrás notado que la tira no tiene cables ni pines para su conexión. Será un trabajo de nuestra parte soldarle 3 cables como se ve en esta imagen para BCC, GND y Data In. En esta tira BCC aparece con la indicación 4-7 BDC. Puede variar dependiendo del fabricante. Yo opté por usar unos cables de un único conductor que resultan ser más rígidos que los cables usuales de varios hilos de cobre. Si bien se pierde flexibilidad, gana en facilidad de conexión a protoboard, de manera que este paso de soldado de cables es necesario y en caso de que no sepas cómo soldar, deberás solicitarle a alguien que lo haga por ti. Ahora sí, vamos al circuito de conexión. Comenzaremos conectando BCC de la tira al positivo del riel de tensión, GND a masa del riel de tensión, y para el cable Data In pasaremos primero por una resistencia de 470 ohms que tiene las franjas de colores amarillo, violeta y marrón. Luego iremos con un cable directo al pin digital número 2 de Arduino. Esta resistencia es recomendada por el fabricante del NeoPixel como medida de protección a la línea de datos. Los valores recomendados son entre 300 y 500 ohms, de manera que si no dispones de un valor de 470 podrás usar sin problemas, por ejemplo, 330, que solemos usar para limitar la corriente en LEDs convencionales. Luego alimentamos protoboard con 5 volts y GND de Arduino. Un tema importante a tener en cuenta es el consumo de los píxeles. Como en nuestra tira tenemos 8 píxeles encadenados, el consumo de corriente se encuentra al límite de lo que provee el cable USB de nuestra computadora, así que vamos a alimentar a Arduino mediante una fuente externa de tensión continua de entre 6 y 12 volts. Luego en unos minutos nos meteremos de lleno en la explicación sobre los consumos de cada píxel, pero por ahora es necesario que sepas que para una tira de hasta 8 píxeles es necesario utilizar una fuente externa para no poner al límite el puerto USB de la computadora. Ya con el circuito listo, veamos el programa. Para poder utilizar los NeoPixel necesitamos descargar una librería específica que nos simplificará la tarea de enviarle comandos a cada píxel. Recordá que nosotros debemos comunicarnos con el microchip interno a cada píxel para indicarle la acción a tomar mediante una única línea de datos. Lo haremos de la misma forma que en otros capítulos, yendo al menú Programa, Incluir librería y luego Gestionar librerías. Aguardamos unos instantes mientras se actualiza el listado y en el campo de búsqueda escribiremos NeoPixel, tal cual y sin espacios. Esto nos devolverá una serie de resultados. La librería que queremos instalar es la que dice Adafruit NeoPixel by Adafruit, que es el nombre del fabricante. La seleccionamos y luego el botón Instalar. Yo ya la tengo instalada, por eso aparece deshabilitado el botón, pero en tu caso lo estará. Luego de unos segundos, descarga e instala la librería. Deberás ver que dice Installed. Luego resta presionar el botón de cerrar del gestor de librerías y listo. En la primera línea incluimos la librería que acabamos de descargar con el numeral include. Luego crearemos un objeto del tipo Adafruit-NeoPixel que lo llamaremos tira y le cargaremos una serie de parámetros necesarios que son 3 en total y se encuentran enunciados aquí en formato de comentario a modo de referencia. No te preocupes, que es más simple de lo que parece. El primer parámetro debe ser la cantidad de píxeles que tiene la tira. En nuestro caso es de 8, por eso aquí colocamos el número 8. El segundo parámetro es el pin digital de Arduino desde el cual le enviaremos la información. En nuestro caso es el pin número 2. Podrás utilizar otro pin en caso de que el 2 no estuviese disponible. Este pin es el que está conectado mediante la resistencia a Data In de la tira. El tercer y último parámetro es la suma de dos constantes para nuestra tira constituida por píxeles del tipo WS2812. Será neo-grb
más neo-KHZ800. De esa forma se establece el orden del flujo de datos y la velocidad de comunicación. Este tercer parámetro difícilmente tengas que modificarlo, ya que es el adecuado para modelos WS2812 y WS2812B. Solo debería cambiarse en caso de modelos más antiguos. Ahora que tenemos creado el objeto, podremos de manera muy simple utilizar sus funciones asociadas para enviar comandos a la tira. En el setup inicializamos la tira con la función begin y luego la función show. Esta función show la utilizaremos en breve en el loop. Lo que hace es enviar el comando para mostrar lo que se haya programado con anterioridad. En este caso, como estamos en el setup y la función anterior solo inicializa la tira, show no muestra nada, o lo que es lo mismo, deja todos los píxeles apagados. En el loop, en la primera línea, utilizaremos la función setBrightness para establecer un valor de brillo que se aplica a la totalidad de la tira. Es una función interesante ya que no requiere ir estableciendo el brillo de cada píxel de forma individual, y en la mayoría de los casos prácticos lo que se quiere es tener un brillo constante para todos los píxeles. El parámetro que toma esta función es un número entre 0 y 255, siendo 0 un brillo de 0 o apagado y 255 brillo máximo. Los neopíxeles son extremadamente brillantes, con lo cual con un valor que puede parecer en un principio muy bajo, como es de 20, se visualizará perfectamente bien. De todas maneras, luego te recomiendo que modifiques este valor y vayas probando los distintos niveles de brillo. Vas a ver un par de líneas comentadas que te pido que no les prestes atención por ahora. Luego tenemos la función setPixelColor y es la más importante de la librería para comandar el píxel. Esta función toma 4 parámetros que se describen aquí en el comentario. El primer parámetro es la posición. Como estamos trabajando con una tira, primero debemos indicar qué píxel de la tira es el que deseamos configurar. Aquí es importante tener en cuenta que el primer elemento de la tira, el primer píxel, tiene posición número 0, también llamado índice. Es usual en electrónica que la numeración de elementos comiencen con un índice de 0 en lugar de 1. Entonces el primer píxel será el de posición 0, el segundo píxel será el 1, el tercero el 2 y así hasta el último píxel de esta tira que tendrá la posición o índice 7. Si vamos al código vemos que la función setPixelColor tiene como primer parámetro 0, con lo cual estamos indicando que trabajaremos con el primer píxel de la tira. Los siguientes 3 parámetros serán los componentes rojo, verde y azul, R, G y B, como ya vimos del capítulo 12. Con la combinación de los colores primarios rojo, verde y azul podemos lograr un total de 16 millones de combinaciones posibles de colores. Cada componente ocupa 8 bits, es decir que será un número entre 0 y 255. En nuestro caso vemos que el componente R, el rojo, está en 0, el componente G, el verde, está en 0 y el componente B, el azul, está en 255, con lo cual estaremos encendiendo el color azul en su totalidad. Para resumir, entonces la función setPixelColor nos permite indicar el píxel sobre el cual aplicaremos un determinado color mediante la paleta RGB. Finalmente tenemos la función show. Esta función es la que dará el comando para enviar los datos a la tira que acabamos de definir con setPixelColor. Es decir que setPixelColor solo configura el píxel, pero no envía el comando para que se muestre. Esta tarea la realiza la función show. Y ese sería todo el programa completo para encender el primer píxel de la tira con color azul. Solo 3 líneas permiten controlar el brillo, la posición
y el color del píxel. Podríamos subir este programa a Arduino y veríamos cómo enciende el primer píxel con color azul, pero hagamos una pequeña modificación al código para hacerlo más interesante. Vamos a descomentar las líneas del bucle for, el delay y el cierre de la llave del bucle. La idea es ir encendiendo cada uno de los píxeles de la tira. Para eso nos viene bien el bucle for, como ya lo vimos hace tiempo. Definimos una variable para controlar el número de iteraciones del bucle. Por eso declaramos aquí mismo la variable i del tipo entera y le cargamos un valor de 0. La condición que evalúa para permanecer dentro del bucle es que i sea menor que 8. Como comentábamos recién, cada píxel tiene una posición o índice que va de 0 a 7. Luego finalmente establecemos que incrementaremos en 1 la variable i con cada iteración con i más. La función setPixelColor la modificaremos ligeramente colocando en el primer parámetro la variable i en vez de 0. Antes de la llave del cierre del bucle vemos un delay con una demora de medio segundo, de manera que sea fácilmente visible el encendido de cada píxel. Sin este delay ejecutaría todo tan rápido que solo veríamos la totalidad de la tira encendida de color azul. Vamos a verificar y subir el programa y veamos si se comporta de acuerdo a lo esperado. Vemos que enciende el primer píxel de color azul, medio segundo después el segundo y así hasta el último píxel, y luego permanece todo encendido. Pareciera que algo no funciona bien, pero en realidad está haciendo exactamente lo que le programamos. Con el bucle for, cada iteración mediante la función setPixelColor indicábamos encender con color azul el primer píxel, luego de medio segundo que pasara al segundo píxel y también lo encendirá de color azul y así con todos. Lo que sucede es que cuando encendemos el primer píxel y pasamos al segundo, el primero sigue encendido y eso es correcto porque no le enviamos ningún comando para apagarlo. Solo fuimos de a un píxel en orden desde el primero hasta el último con el comando de encender en color azul y cuando finaliza el bucle se vuelve a ejecutar la primera línea del loop donde cada píxel ya se encuentra encendido en color azul, con lo cual no percibimos ningún cambio. En definitiva, cuando enviamos un comando a un píxel, este lo ejecuta y se queda así hasta que le enviemos otro comando. Una forma simple de apagar todos los píxeles es mediante la función clear. Vamos a agregarla aquí al final del código antes del cierre del loop. Lo que lograremos es que una vez que se encienda el último píxel de la tira, se apaguen todos los píxeles y de esa manera cuando se vuelva a ingresar al bucle veremos cómo se van encendiendo de a uno. Subamos el código ahora con esta función clear y veamos el resultado. Se puede ver que comienza como antes encendiendo de a uno cada píxel, pero luego de encender el último, brevemente se apagan todos y comienza nuevamente. Para probar con otro color, vamos a copiar todo este bloque de código y pegarlo debajo. Modificaremos el bucle for para que comience desde el último píxel y vaya decrementando de a uno hasta llegar al primero, exactamente opuesto al anterior. Esto lo hacemos muy fácil. Iniciamos con un valor de la variable i igual a 7. La condición para permanecer dentro del bucle será que i debe ser mayor o igual a 0 y con cada iteración debemos decrementar en 1. Por eso cambiamos i++ por i-. En la función setPixelColor cambiemos a un color rojo, de manera que colocaremos 255 en la posición del componente R y dejaremos en 0 tanto el verde como el azul y eso es todo. En este caso no conviene dejar la función clear ya que lograremos un efecto continuo desde el azul y luego pasando al rojo, así que eliminaremos el tira.clear. Subamos este programa y veamos qué sucede. Al igual que antes, comienza encendiendo desde el primer píxel con color azul hasta el último, luego cambiará a rojo desde el último hacia el primero y luego repite el proceso. Queda un efecto interesante.
Veamos un último ejemplo. Supongamos que ya no queremos que estén todos los píxeles siempre encendidos. Queremos que vaya encendiendo de a uno por vez, pero el resto quede apagado. Esto se logra apagando el píxel antes de ir al siguiente. De forma muy simple, vamos al primer bucle for, el que enciende los píxeles de color azul comenzando desde el primero. Luego de la línea del delay, dejemos un espacio y escribamos tira.setPixelColor y 0,0,0,0. De esa forma logramos apagar el píxel luego de haberlo mantenido encendido por medio segundo. Apagar un píxel es tan simple como cargarle valores de 0 en todos los componentes rojo, verde y azul. Pero necesitamos una línea más. Recordá que setPixelColor configura el píxel pero no lo muestra. Por eso debemos aplicar nuevamente la función show con tira.show. Ahora sí, con esas dos líneas logramos que se apague el píxel. Copiemos estas líneas y peguémoslas en el segundo bucle, quedando de esta manera. Vamos a subir el programa y verifiquemos que se comporta correctamente. Como se puede ver, enciende los píxeles de a uno, luego del primero va al segundo, pero antes apaga el píxel anterior, y así con el color azul hasta llegar al último píxel. Luego comienza de atrás hacia adelante con el mismo efecto en color rojo. Este es el momento para que juegues un poco con el código. Podrás modificar el valor del brillo en la primera línea y así ver cuán brillante es con intensidad máxima de 255. También podrías cambiar los colores de las funciones setPixelColor o modificar los delay para hacer más rápida o más lenta la transición. Quiero dedicarle unos minutos a un tema importante que es el consumo de energía, algo fundamental necesario de calcular a la hora de llevar un proyecto a la práctica. En promedio, cada componente del píxel, es decir, el rojo, verde o azul, tiene un consumo de 20 mA. En la práctica, cuando encendíamos un píxel en color azul, estábamos consumiendo 20 mA por cada píxel. El consumo de corriente máximo se produce cuando los tres componentes R, G y B están encendidos al mismo tiempo. Una función setPixelColor con 255, 255 da como resultado el color blanco. En este caso, el consumo será de 60 mA, 20 mA de cada componente multiplicado por 3. Veamos entonces nuestra tira de 8 píxeles encadenados. Tendremos que para esta tira el consumo promedio sería de 160 mA, 20 mA por 8, y el consumo máximo sería de 480 mA, 60 mA por 8. Lo que debe quedar claro es que el consumo de cada píxel depende de qué cantidad de componente de color esté encendido al mismo tiempo, y el de una tira será el consumo individual multiplicado por la cantidad de píxeles de la tira. Con esto en mente, veamos nuestra placa Arduino Uno. Cuando comenzamos el capítulo te decía que era conveniente alimentar Arduino con una fuente externa y que funcionaría con una tira de hasta 8 píxeles. Resulta que cuando conectamos una fuente de alimentación al jack de Arduino, la tensión es aplicada a este pequeño amigo que es el regulador de tensión. Este componente acepta tensiones variadas entre 6 y 12 volts y brinda a su salida una tensión constante de 5 volts. Pero este regulador tiene un límite respecto de la corriente máxima que puede entregar y es de 500 mA. Si conectamos un dispositivo al pin de 5 volts de Arduino con una fuente externa y consume más de 500 mA, terminaremos por quemar el regulador. Esto viene a cuenta de que, como vimos recién, el consumo máximo de una tira de 8 píxeles es de 480 mA, ligeramente menor a la corriente
corriente máxima que puede brindar el regulador integrado de la placa. Si bien esta situación de consumo de 480 mA se produce únicamente cuando todos los componentes del NeoPixel se encuentran encendidos al mismo tiempo con el máximo brillo, es algo que puede suceder y no debe desestimarse. Así que ahora que sabes cómo funciona el proceso de regulación de tensión de la placa de Arduino, te servirá para tenerlo en cuenta para otros proyectos que lleves a cabo. Tener un regulador incorporado en la placa es muy útil, pero es necesario saber sus limitaciones. Toda esta introducción es para que veas cómo proceder si deseamos utilizar tiras de NeoPixel mucho más grandes, de 30, 60 o más píxeles. Para esos casos se requiere una fuente de alimentación totalmente independiente que no pase por el regulador incorporado de Arduino y con un suministro de corriente adecuado. Este circuito sirve de referencia para esos casos. No se colocó una protoboard para no complicar. Verás que el pin Data In de la tira con el cable de color verde sigue estando conectado al pin digital número 2 de Arduino mediante la resistencia de 470 ohms como antes. La diferencia es que ahora debemos utilizar una fuente de tensión externa regulada de 5 volts que se encargará únicamente de alimentar la tira. Aquí no podremos utilizar una fuente de diversas tensiones, debe ser de exactamente 5 volts. El positivo se conecta a VCC de la tira y el negativo a GND, y es muy importante que también se conecten mediante un cable GND de la fuente de alimentación con GND de Arduino, de manera que se mantenga una referencia de masa igual. Recordá que Arduino lo estamos alimentando con el cable USB de la computadora y la tira con la fuente externa. Tanto Arduino como la fuente deben tener la misma referencia de masa. Ya sabemos entonces cómo conectar todo. La fuente debe ser de 5 volts, pero ¿qué cantidad de corriente debe ser capaz de entregar? Para eso tendremos dos ejemplos, uno para una tira de 30 píxeles y otro para una tira de 60. Ya sabemos que cada píxel tiene un consumo promedio de 20 mA, con lo cual para el caso de la tira de 30 píxeles, la fuente de alimentación debe ser capaz de entregar un mínimo de 600 mA, es decir, 0,6 A y un valor óptimo de 1,8 A. El valor óptimo se calcula en base a un consumo máximo por píxel de 60 mA. Por eso 60 mA por 30 nos da 1,8 A. En la práctica se puede trabajar sin problemas con el valor mínimo sugerido para la fuente, ya que difícilmente tendremos todos los píxeles encendidos en color blanco a máximo brillo. Igual, aunque esta situación suceda, la fuente es capaz de absorber picos de consumo por breves periodos. Lo ideal para estar totalmente seguros que bajo cualquier circunstancia la fuente dará la corriente necesaria es utilizar una de 1,8 A. La elección se basa en el criterio de diseño. Una fuente de mayor amperaje será más voluminosa y también más costosa, con lo cual muchas veces el proceso de elección se reduce a una relación prestación-beneficio. Veamos rápidamente los números si tuviésemos una tira de 60 píxeles. Como es de esperar, los valores de corriente se duplican, siendo de 1,2 A como mínimo y un valor óptimo de 3,6 A. Este cálculo de consumo de corriente deberás realizarlo para asegurarte de colocar una fuente adecuada para el proyecto. Finalmente, te quiero mostrar una forma más en la que se pueden distribuir tiras de píxeles, y es el formato de matriz. Es ideal para mostrar letras e imágenes. Como se puede observar, simplemente es encadenar, por ejemplo, tiras de 8 píxeles en, por ejemplo, 8 filas, y así formar una matriz de 8×8 con un total de 64 píxeles. Como podrás ver, desde el punto de vista de la conexión, es lo mismo que encadenar 8 tiras. La diferencia es la distribución física de cada tira para formar distintas filas. En la tabla de la derecha vemos la posición que quedaría asignada a cada píxel. Esta es una forma de mapear la ubicación de cada píxel en la matriz, de manera que si por ejemplo quisiéramos dibujar una
una carita sonriente, solo sería cuestión de encender con la función Set Pixel Color los píxeles en las posiciones 10, 13, 41, 46, 50, 51, 52 y 53. Existen placas de circuito impreso que ya tienen la distribución de los píxeles en formato de matriz. Si lo hacemos con tiras individuales, además del trabajo de soldar muchos cables, no nos quedará perfectamente cuadrado, ya que la separación de píxeles en forma horizontal es muy junta, pero de forma vertical queda mucho más espacio por el formato del circuito impreso y los orificios que tiene de fijación. Pero la idea es que veas cómo una tira se puede convertir en una matriz y cómo mapear la ubicación de cada uno de los píxeles. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo, que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.